buenas tardes a todos. Nuevamente soy Claudia Mena. Vamos a ver la sesión del día de hoy, que van a ser las novedades en el sistema Compaquinóminas en la versión 18.13. Específicamente nos vamos a enfocar a lo que viene siendo la reforma del Infonavit. El objetivo de esta sesión es que al finalizar, el participante identifique las novedades en la reforma del Infonavit y su aplicación en el sistema de Compaquinóminas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Lo que viene siendo el decreto, los principales cambios, cuál es el objetivo, cómo se realiza el cálculo, qué situaciones debemos de considerar, cuáles son los criterios del Infonavit, las consideraciones en sistema y bueno, ya la práctica tal cual en Compaquinóminas. Les recuerdo, deben de tener instalada la versión 18.13 de Compaquinóminas para que cuenten con este cambio. Si no lo tienen, pues hay que solicitar la instalación. Primero, ¿de qué nos habla el decreto? Si recuerdan, en febrero tuvimos otra sesión que fue cuando se publicó este cambio o esta reforma en el Infonavit. ¿Y qué decía este decreto? Bueno, el pasado 21 de febrero del 2025 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Sin embargo, el Infonavit otorgó un periodo de transición para su implementación, por lo que la obligación de aplicar los nuevos lineamientos comenzó a partir del 1 de julio. No sé si recuerdan en aquella sesión que tuvimos en febrero, que no estaba aplazado, digamos, se publicó y al día siguiente ya entraba en vigor. Ahorita sí se dieron lineamientos y un aplazamiento, el cual indica que comienza a partir del 1 de julio de este 2025. Cualquier duda o pregunta que vayan teniendo la pueden escribir en el chat y la voy a ir contestando. Los principales cambios, ¿cuáles fueron? Que el Infonavit vuelve a construir casas, que esas casas que construya se pueden rentar por los trabajadores y bueno, la reforma al artículo 29 de la ley del Infonavit, que es en el que nos vamos a centrar. Que cuando se trata de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. No sé si a algunos de ustedes les pasó, sobre todo a los que se les instaló la versión anterior, que ya consideraba esta reforma, que de pronto me decían, oye, es que el trabajador me sale en negativo y no me permite timbrar. No sé si a alguno de ustedes le pasó ya esa situación, que fue por este mismo cambio, porque dice que aunque tenga ausencias o tenga incapacidades, no se suspende el pago. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma o por qué la hacen de esta manera? Porque esta reforma busca garantizar que los trabajadores sigan cumpliendo con obligaciones crediticias ante el Infonavit, incluso en situaciones de ausencia o incapacidad. Anteriormente, la suspensión de los descuentos podía generar retrasos en el pago de los créditos y afectar la situación financiera de los trabajadores. Como cualquier crédito, cuando ustedes piden, no sé, un crédito bancario, pues realmente el banco necesita que ese crédito se pague. Aun cuando ustedes hayan faltado al trabajo o no tengan trabajo, ese crédito debe de pagarse. Es algo similar aquí. ¿Por qué? Porque con esas faltas o incapacidades se suspendía el pago o no se tomaba en cuenta esos días para el pago y la aportación era menor, lo cual podía ocasionar que los intereses fueran más altos o que hubiera este incumplimiento pues en el pago. Entonces, este criterio o este objetivo es que el empleado siga cumpliendo con esta obligación crediticia ante el Infonavit. ¿Cómo era el cálculo anterior y cómo es el cálculo ahora, el nuevo cálculo? Por ejemplo, en un periodo quincenal, cuando fuera una cuota fija y tuviera una incapacidad de 3 días. En el cálculo anterior, si el factor de descuento era de 2,000 pesos, digamos por 2 bimestres, sería un pago de 4,000. Pero dividido entre los días del bimestre por día laborado, se le descontaba 64.52 pesos. En el nuevo cálculo es exactamente igual, eso no cambió. Lo que cambió es que en el cálculo anterior, cuando tenía 3 días de incapacidad o 3 días de falta, en lugar de considerarle 15 días para el descuento, se le consideraban 12. En el nuevo cálculo, aun cuando tengo esos 3 días de incapacidad o de faltas, se le seguirán considerando 15 días. Es decir, en el cálculo anterior, en este escenario, el empleado pagaría 774.19, pero en el nuevo escenario pagaría completo su crédito, que son
0.74. Básicamente ese es el cambio, que aun cuando tenga incapacidades o faltas, el descuento tiene que seguir siendo igual, es decir, eso no disminuiría el descuento de su crédito. Ahora, en Compaqui Nóminas, para cumplir con esta obligación, a partir de la versión 18.13, incluye unas nuevas características para que puedan realizar el cálculo de acuerdo a esta reforma y los ajustes debidos en la empresa con la finalidad de aplicar estos criterios publicados por el Infonavit. Ustedes van a ver que en la pestaña de IMSS Infonavit, en el menú de IMSS Infonavit, habrá una opción que se llama configuración de cálculo de Infonavit. Esta que viene aquí señalada, pues no existía en las versiones anteriores. También dentro de esta configuración viene marcado por default el primer criterio que dice aplicar la reforma del Infonavit y dice que sí. Pero tenemos otras dos opciones, que eso aplica en los escenarios que antes les había comentado, de que de pronto me decían, oye, es que me sale en negativo y el negativo no puede timbrar. ¿Por qué? Porque le está descontando completo el crédito, sin embargo, el trabajador no tiene o no percibió el dinero suficiente para cubrir ese crédito. Si se fijan aquí, dice, si un recibo tiene neto negativo, ajusto las deducciones para dejar en cero y yo le puedo decir que sí o que no. Y también viene otra opción que dice realizar ajustes de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodos del mismo mes. Aquí es, ok, no tiene para pagar, ¿sí? Entonces no podemos descontarle más de lo que percibió, es decir, no puede salir en negativo un sobrerecibo. Entonces, si no puede salir en negativo y no le alcanza para pagar, no le estamos descontando de forma completa el crédito. Entonces me dice, bueno, ¿y en el siguiente periodo se lo ajusto? Es decir, eso que no le pudiste descontar, ¿se lo ajusto en el siguiente periodo? Y ojo, esto únicamente aplica cuando estamos en el mismo mes. Si eso que yo no le pude descontar no tuvo la suficiente percepción durante el mes para terminárselo de descontar, en el siguiente mes ya no se podría descontar, ¿sí? Igual lo vamos a ver más a detalle dentro del sistema. Aquí aplica el nuevo cálculo para no descontar faltas ni incidencias a la amortización. De manera predefinida será así. Ahora, hay situaciones donde a lo mejor por alguna circunstancia, por alguna razón, puede ser que ustedes estén generando pues nóminas pasadas, ¿no? Nóminas de inicio de año y demás, donde tal vez todavía no aplica esta reforma. Por eso me da la facilidad de que yo le diga que sí o que no, para que la empecemos a aplicar a partir de que se hace obligatoria. Bueno, la implementación de esta reforma puede generar situaciones complejas en el cálculo. Algunos de los escenarios más frecuentes podrían ser disminución en la percepción final del trabajador al final del periodo, con lo que el trabajador recibirá un ingreso neto menor para cubrir el monto de la deuda. O el sueldo del trabajador no alcanza para cubrir el total del crédito de Infonavit debido a incapacidades largas, que ya algunos ya tuvieron esas situaciones. O el sueldo del trabajador no alcanza por conflicto de prelación de descuentos. Existen múltiples conceptos por descontar, como el IMSS, el ISR, pensión alimenticia, Fonacot, Infonavit, cajas de ahorro, préstamos de empresa, etc. Y no se tiene claridad sobre cuál debería de aplicarse primero, que esto les puede pasar. Ajustar amortización del saldo del crédito en el mismo mes, cuando el trabajador desee reponer la amortización faltante. Es decir, en este periodo no le alcanzó, pero puede ser que el siguiente, que ya empezó a trabajar y empezó a trabajar de forma regular, pues a lo mejor ahí sí ya tiene un ingreso un poco más alto y es donde ya podemos nosotros reponer esa amortización faltante. Bien, dentro de los criterios del Infonavit, de hecho aquí viene el enlace para que pues vayan directamente a la página del Infonavit. ¿Qué me da estos criterios? Dice, nos vamos a centrar en el del 2025, que dice que en relación con la modificación al penúltimo párrafo del artículo 29 de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero de 2025, que la letra prevé, cuando se trate de la obligación de hacer descuentos, a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en término de la ley del Seguro Social. Los patrones deberán modificar el cálculo del monto a descontar a sus trabajadores en sus salarios que se destinen
al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto. Previsto en la fracción 3 del mismo artículo, a efecto de no realizar una disminución al monto del descuento contenido en el aviso para la retención de descuentos, cuando éste sea en pesos o en cuota fija. Es decir, esta reforma aplica nada más para los tipos de crédito que vienen en pesos o cuota fija en vez de salarios mínimos. Los que son en porcentaje, a esos no les aplica, solamente a estos dos tipos de descuento. De forma proporcional a los días por los que no se pagaron los salarios con motivos de ausencias o incapacidades, por lo que en estos casos la cantidad a descontar deberá corresponder con lo indicado en el citado aviso. Y dice, para efectos del anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador o en su caso a la cantidad que resulte de lo previsto por el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, no existiendo obligación del patrón respecto de la cantidad que en estos casos no pudo ser descontada. ¿Alguien recuerda o tiene algún caso sobre de este artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo? ¿Saben un poquito a qué se refiere? Porque dice, para efecto de lo anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador o, en su caso, la cantidad que resulte de lo previsto en el artículo 97. Aquí me está diciendo, bueno, que no le puedo descontar más, no puede salir en negativo el sobrerecibo, pero ¿qué resulta previsto en el artículo 97? ¿Alguien tiene una idea? No sé si les ha tocado que empleados que tienen el salario mínimo, este artículo 97 lo que prevé es que no se le descuente más del 20% de lo que perciba, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y también aclara que no existiendo obligación para el patrón respecto de la cantidad que en estos casos no pudo ser descontada. Respecto al inicio de la vigencia de esta disposición, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores está en proceso de determinar el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación. Bueno, pues ese plazo ya se dio y ahorita vamos a ver cuál fue. Bueno, este es el criterio y este es el aviso por el que se hace conocimiento del plazo legal. Y el plazo legal, si lo revisamos aquí donde está subrayado, dice, para aplicar esta disposición a partir del pago de salarios correspondientes al cuarto bimestre. Esto es, los correspondientes a los meses de julio y agosto, que deberá realizar a más tardar el 17 de septiembre de 2025. Quiere decir que nosotros debemos de reportar ya con esta nueva reforma los descuentos de julio y agosto a más tardar el 17 de septiembre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Entonces ya vimos esta configuración que tenemos aquí en Compaquinóminas. Vamos a aplicar primero la reforma del Infonavit y después este viene aquí abajo. Dice, si un recibo tiene neto negativo, ajustar las deducciones para dejar neto en cero. Y más bien es este segundo del de aquí. Porque si nosotros le decimos que sí, que se ajusten las deducciones para no descontarle más de lo que percibe, es decir, para que quede en cero y no en negativo, nosotros tenemos que decirle cuáles de los conceptos que hay tienen prioridad. Y también vamos a decirle si queremos que eso que no le pudimos descontar se le descuente en los siguientes periodos. Ojo, aquí esto nada más es dentro del mes. Sí, si a mí me queda un saldo que no pude descontar y pasamos de mes, ya no se va a poder descontar. En la prelación de conceptos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, ¿cuáles tienen prioridad? Entonces, Compaq se sentó en una mesa de diálogo con el Infonavit y, bueno, aquí les dieron pues un norte de cómo tiene que ser. Primero, ¿o qué tiene prioridad? Pues los conceptos legales. ¿Cuáles son estos conceptos legales? Pues el IMSS y el ISR, ¿sí? Esos sí o sí se tienen que descontar. Después tienen los judiciales, que en este caso sería la pensión alimenticia. Y por último serían los voluntarios. ¿Por qué voluntarios? Porque, bueno, no todos tenemos Infonavit, no todos tenemos Fonacot, no todos tenemos un préstamo de la empresa o una caja de ahorro. Entonces, este es el orden más o menos en el que nosotros podemos indicarle al sistema qué queremos que descuente primero y qué queremos que descuente después. Es decir, primero que cobre el IMSS, después el ISR,
si alcanza la pensión alimenticia y ya por último, pues el Infonavit o el Fonacot o el préstamo, ¿sí? Entonces, esta sería la prelación de conceptos, donde nosotros configuraremos qué queremos que vaya primero y qué queremos que vaya después. Bueno, entonces consideraciones. La reforma indica modificaciones en las amortizaciones de los trabajadores, las aportaciones del patrón no se modifican, lo que el patrón aporta sigue siendo igual, ¿sí? Esto es nada más en base a la amortización del trabajador. El 21 de febrero del 2025 se publica, hay una publicación oficial de esta reforma. En abril se definieron los criterios. El 15 de mayo se publica en el diario oficial el aviso del otorgamiento del plazo. Y lo que viene siendo el 1 de julio inicia el cálculo bajo estas nuevas reglas. Del 1 al 17 de septiembre de 2025 es el periodo en que las empresas rinden cuentas del pago patronal ante el Infonavit. Y cuando el salario del trabajador no alcance a cubrir el monto total de la amortización, el patrón podrá presentar la aclaración en el portal empresarial, ¿sí? De por qué no se alcanzó a cubrir, por qué tuvo una incapacidad o por qué fue el que no se alcanzó a cubrir este monto total. Más o menos así el diagramita, ¿sí? Aquí es cuando inicia la entrada en vigor de la reforma, porque les digo que aquí se había publicado y era el día siguiente, pero luego se publica el aviso de otorgamiento de un plazo, inicio de la aplicación de la reforma y bueno, del 1 al 17 de septiembre ya para reportar ese pago correspondiente. Ok, todo bien. Vamos entonces a pasar al sistema. ¿Cómo lo veríamos ahí? Yo aquí ya tengo mi sistema, bueno, aquí estoy en junio, tengo tres distintos créditos. Aquí tengo un crédito por porcentaje, que quedamos que este no entra. Tenemos un crédito por factor de descuento, lo que está entre paréntesis que dice FD es factor de descuento, y tengo aquí otro crédito que es por cuota fija. Aquí está, cuota fija, ¿sí? Estoy en junio, como esto aplica a partir de julio, pues vamos a hacerlo en julio, para que ustedes puedan ver cómo se realiza ahora el cálculo. Aquí vamos a autorizar la nómina, le digo que sí. Una duda, ¿por qué comentas que ya no se podrá descontar al trabajador al mes siguiente lo que no haya alcanzado a descontar? Porque el sistema no lo haría en automático. Es decir, el sistema solamente te descontaría lo que hizo falta, pero dentro del mes. Si ya cruzó de mes, ya no. O sea, a lo mejor tú se lo puedes descontar, pero el sistema no lo va a hacer, pues. Supongo que te refieres al tema porque se tiene que reportar al bimestre, ¿no? Ahora, esta configuración que vamos a hacer es una configuración general. Es una configuración que vamos a hacer en el sistema y que aplicaría a todos los trabajadores del sistema que tengan un crédito. Y sería más o menos así. Aquí ya estoy en julio. A partir de este mes es cuando aplica esta reforma. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo aquí en Infonavit esta configuración de cálculo del Infonavit, donde por default viene que se aplique la reforma sí. Entonces, si yo le digo que no, se sigue descontando como se hacía antes. Es decir, si yo aquí le pongo 10 faltas a esta persona, 10 faltas a esta otra y 10 faltas. Ok, si yo pongo estas 10 faltas y calculo, vamos a ver qué pasa con cada crédito. Este último no le hice nada, ¿sí? Si se fijaron, todos disminuyeron en parte proporcional, ¿sí? Según los días que laboraron. Laboraron 5 días, bueno, pues se va en proporción, en todos los casos. Pero, ¿qué pasa si yo aplico la reforma? Que es como viene esta versión. Aquí viene que sí. Entonces, aplicar la reforma, sí. Entonces, yo guardo y voy a volver a calcular. Le voy a calcular a todos. Vamos a ver que este primer descuento no se afecta porque si recuerdan, vimos en los criterios que no aplica a los que son en factor
en porcentaje, ¿sí? Y este es un crédito en porcentaje. Por lo tanto, pues este va a ir en porcentaje de lo que gane. Este no se ve afectado, este sigue igual. El cambio sí viene para los otros dos, como en este caso, que aunque esté ganando menos, pues realmente se le sigue descontando completo, ¿sí? Aquí ya no se disminuye. Es como si hubiera trabajado los 15 días completos. Y aquí tenemos otro caso, igual, donde aunque haya laborado menos días, el descuento es completo. Nosotros podemos revisar nuestro cálculo aquí en la pestaña del Infonavit. Ese no cambió, ese sigue igual, donde aquí podemos ver cómo es que se está cobrando. Si yo exporto esta parte a Excel, pues ahí lo puedo ver más a detalle y puedo hacer las comparaciones. Bien, aquí ¿qué hacemos? Pues bueno, que este sería por 2, porque 2 meses tiene el bimestre. ¿Sí? Y luego esto que es el bimestre se divide entre los días del bimestre y entonces me dice que tendríamos un descuento diario de 116.94, que es este, que se multiplican por los días del periodo, que serían este por este, ¿sí? Y aquí están los 1.754, que es lo que se le está descontando. Aquí no se disminuye, porque aunque tenga ausencias o incapacidad, pues bueno, aquí sigue igual, ¿sale? Bien, en estos casos, pues sí aplica o sí alcanza, digamos, a descontar, ¿sí? Pero, por ejemplo, tengo este caso que aparte tiene una pensión alimenticia. Entonces vamos a ver cómo aplica aquí, ¿sí? Digo, yo aquí le pongo 10 faltas, pero digo, es difícil que alguien tenga 10 faltas. A lo mejor fueron 10 días de incapacidad, ¿no? Pero es lo mismo. Lo que quiero que vean es el efecto. Aquí todavía le quedan 85 pesos, le voy a descontar 2 días más. Por ejemplo, aquí ya queda en negativo y muchas veces decían, bueno, ¿y qué hago con este negativo? Porque pues no lo puedo timbrar así. Entonces lo que venían era le ajustaban aquí el crédito o pues sí, lo ajustaban para que no estuvieran en negativo, le daban un préstamo, qué sé yo. Ahí se inventaban algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este cambio? Que yo aquí en IMSS Infonavit, yo le puedo decir, aquí si un recibo tiene neto negativo, ajusta la deducción para dejar el neto en cero. Y cuando yo marque este apartado, me va a pedir una prelación, una configuración de prelación de descuentos. O sea, ¿qué tiene prioridad? ¿Qué quiero que se descuente antes que otras cosas? Entonces, como vimos en la tabla, pues decía que la pensión alimenticia tiene prioridad. Entonces, a lo mejor dejo el IMSS y todos los ISRs y después voy a poner la pensión alimenticia como prioridad antes que mi préstamo de Infonavit. ¿Sí? Entonces, yo aquí guardo, grabo. Digo, este es en este caso. Ustedes pueden poner según lo que aplique para su empresa, pues pueden poner ahí la prelación. Entonces, yo voy a guardar aquí y voy a ver que cuando yo entre a mi recibo y calcule, aquí se le estaban descontando los 967 y aquí la pensión alimenticia de 225. Bueno, pues lo voy a calcular. Y ya vimos que aquí me va a descontar 613.84. Si se fijan, aquí yo tengo un concepto en gris, que es el 179, que lo pueden ustedes revisar en su sobrerecibo. Este 179 me dice, ok, lo que correspondería serían 967, ese es el cálculo real, pero como no le alcanza, son 613, ¿sí? Entonces, este me indica el cálculo que debió hacer y este es lo que se le descontó porque no le alcanzó más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, este ya quedaría en ceros. Ya este recibo, pues ya se va a poder timbrar sin ningún problema. Aquí lo que voy a hacer ahora es cambiar para que en el siguiente periodo me ajuste. Es decir, eso que no le puede descontar, se le pueda descontar en el periodo siguiente. Ojo, como aquí es quincenal, pues solo tengo el siguiente periodo para poder descontar. Si no se puede descontar, pues ya no lo arrastraría hasta agosto, ¿sí? Entonces calculo, veo que aquí ya no voy a tener diferencias, que así se va a quedar ya el cálculo. Ok. En este que es cuota fija, el concepto que me indica cuánto era lo que se calculó originalmente es el 179.
Pero en este otro concepto, que es factor de descuento, el concepto es el 180, ¿sí? También que me indica cuál es el cálculo original y cuánto es lo que se le va a descontar realmente. Entonces, bueno, yo aquí voy a autorizar. No voy a hacer respaldo por el tiempo. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo vamos? Aquí vamos a ver entonces cómo sería el cálculo. Si se fijan, mi cálculo ya es normal en todos los casos. Ya están completos porque no tienen faltas, porque no tienen incapacidades, pero vamos a ver este, que fue el que no se pudo descontar. Aquí me dice, ok, son 1032 lo que se debió de descontar, son 1032 lo que se está descontando. Si se fijan, ya se descuenta completo porque ahora sí le alcanza, pero tengo otro concepto, que es el 177. Y este me dice, adeudo Infonavit cuota fija mes. Y aquí vienen los 353 que no se pudieron descontar en el periodo anterior. A ver, dicen el concepto 179, ¿qué tipo de descuento aplica? El 179 es informativo, Edith. Ese, si se acuerdan, como lo que es el 5, el 6 y el 7, que son informativos, que estos me indican cuánto es lo que se está descontando de IMSS, o sea, estos 119, me dice el 5, el 6 y el 11, que la suma de estos tres conceptos es lo que se descuenta de IMSS. Nada más me está indicando de dónde viene el cálculo. El 179 es igual. Me dice el cálculo de lo que le corresponde del crédito es este, ¿sí? Lo que realmente se le va a descontar es el 16, porque aquí se define si aplica o no aplica, si tiene o no tiene dinero para poder pagar toda su amortización. ¿Sí? No sé si con eso quedó contestada tu pregunta. Entonces, con esto lo que se hace o lo que se garantiza es que ya no tengamos recibos en negativo. Si yo aquí le pongo una incapacidad de, no sé, de enfermedad. Y le vamos a poner 13 días a partir del 16. Enfermedad y. Bien, aquí si se fijan, al solo haber trabajado 3 días, en lugar de descontarle 1300, solo le está descontando 909. ¿Por qué? Pues porque no le alcanza, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí el cálculo del Infonavit, lo que vamos a ver es que dice lo siguiente. Dice amortización total del periodo 909 y dice nuevo saldo de adeudo mensual 390. ¿Sí? Entonces aquí me dice cuánto es lo que le faltó, lo que no se le pudo descontar. Sin embargo, pues aquí estamos ya a finalizar el mes. Vamos a ver qué pasa en el siguiente mes, ya en agosto. Yo vuelvo a calcular aquí y voy a autorizar. Ahora recuerden que aunque un sobrerecibo esté en cero, no quiere decir que no se timbre. O sea, cuando su neto es cero, pero sí tiene percepciones y deducciones u otros pagos, sí se puede timbrar. No se timbra cuando todo el recibo está en ceros, es decir, no hay percepción como tal. Pero en los casos en los que quede en cero al final, sí se timbrarían. Bien, aquí vamos a revisar que tenemos el adeudo, no me descontó nada, ¿sí? Y el mismo cálculo que corresponde al Infonavit es el mismo cálculo que le descuenta. Pero aquí ya no me arrastro el adeudo, porque ese solo aplica al mes corriente en el que está. Entonces, ¿dudas o preguntas? Porque básicamente este sería todo el cambio y la configuración que debemos de hacer en nuestro sistema. Dice, hola ingeniera, para un trabajador que tiene varios meses incapacitado, no tiene nada de ingreso, entonces se presenta la aclaración en Infonavit. Sí, sí, contadora, se presenta la aclaración. También, bueno, mencionaban que que iba a haber un apartado para esta aclaración y que también esperábamos pues la versión del SUA, ¿sí? Para estas modificaciones como tal.
Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Porque básicamente sería todo lo que viene en el cambio de esta reforma. ¿Sí? ¿Dudas con lo que vimos? ¿Dudas con la configuración? A ver, adelante. La versión del SUA que está ahorita es la 3.66. Revisen si ya la tienen, pero tengo entendido que va a salir otra. Todos los demás cálculos referidos al sistema pues siguen siendo igual. Dice, esa diferencia de los 300, si ya no descuenta en el mes siguiente, ¿qué pasa? El trabajador quedaría con esa deuda. Sí, el trabajador debería de pagarlo, él por su cuenta. O sea, para la empresa no tiene efecto porque si vieron ahí en el decreto dice que la empresa no es responsable de esa parte que no se le pueda descontar. El concepto de adeudo 177 ya trae considerado el tope del artículo 97. Muy buena pregunta, Saúl. Miren. Creo que no tengo ninguno con el mínimo. Dejen ver si acá tengo otro periodo. Dejen ver si en el semanal tengo alguno con el mínimo. Es que esa pregunta, Saúl, que dice, el concepto de adeudo ya trae considerado el tope del artículo 97, o sea, lo del salario mínimo, no tengo ninguno con mínimo. Bueno, de rápido se lo voy a cambiar a uno, ¿no? Al que tiene la pensión alimenticia, precisamente. Recordemos que el sistema ya consideraba ese cambio del salario mínimo. ¿Dónde lo veíamos? Este trabajador gana 300 pesos. No lo hagan en casa, no se cambia así el salario, pero para este ejemplo lo voy a hacer yo, ¿sí? Entonces aquí serían 278.80. ¿Sí? Les digo, solo lo cambio para el ejemplo. Ya saben que ustedes, pues, no se debe de hacer así. Hay un apartado para el incremento de salario y bueno, no lo pueden bajar tampoco. Aquí yo le puse que son 278.80. Si te fijas, aquí me dice que el cálculo son 967.74, ¿sí? ¿Qué pasa si yo calculo? Me baja 879 y si te fijas, me sigue diciendo lo mismo. Si yo reviso aquí en Infonavit, ay, aquí no aplica, es muy... aquí está, sí. Mira, aquí están los 2000. No sé si lo mando mejor a Excel para que se alcance a apreciar bien. Ok, aquí está, miren. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Aquí me dice que la amortización son 967, pero aquí dice tope de amortización del 20%, es decir, aquí ya me está considerando que tiene que tener, que es el 20% del salario de esa cotización. ¿Por qué? Porque el empleado gana el mínimo. Entonces, aunque su cálculo, digamos, literal, son 967, que era lo que se cobraba antes de bajarle al mínimo, aquí ya le descuenta menos. ¿Por qué? Porque quedamos que eran estos 2000 por 2. Ahí están los 4000. Y luego estos 4000 entre los días del bimestre, que son 62. Y luego este factor, que si se fijan, o esta cuota, que está aquí, por los días del periodo. Entonces, si lo multiplicamos por los días del periodo, que son 15, me dan 967. Sin embargo, solo le está considerando 879. ¿Por qué? Porque el sistema ya considera que el tope del 20%, pero eso no viene ahorita en este cambio, eso se ha manejado ya desde versiones anteriores, ¿sí? Y si este fuera el caso, que tuviera una incapacidad, ¿sí? Que le digo nuevo y aquí una incapacidad de enfermedad general, igual le ponemos 12 días o 13, a partir del día primero, ok, ¿sí? Aquí me lo baja, pero aquí me lo baja y tú dices, bueno, pero todavía le queda dinero, ¿por qué no le descuenta? ¿Sí? Porque dice, o le marcamos que nada más le ajustara cuando quedara en negativo, ¿sí? Que eso fue lo que le indicamos pues al sistema. Sin embargo, como gana el mínimo,
nada más le puede descontar el 20% de lo que percibe. Y si yo le saco, por ejemplo, a estos 2 días, 557.60 por punto 20, que es el 20%, son 100. Ay, hijo, aquí me faltó. Son 111.52. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a ver. El Infonavit. Aquí me da que la amortización del periodo por el 20% me baja a 117. Es decir, aquí no me lo ajusta a que quede en ceros, digamos, aunque aquí lo tengamos marcado así, ¿sí? Aunque aquí tengamos que me lo ajuste por el neto cero, al ganar el mínimo, pues lo está considerando a lo que viene siendo el 20%, nada más. Voy a ver aquí por qué no me dio. ¿Vale? Dice, tuvimos la experiencia de un trabajador que tenía incapacidad y el Infonavit le notificó por medio de correo que tenía que realizar el pago por su cuenta. Sí, es que, como les comentaba, el pago del patrón, el del patrón como tal, la cuota patronal, esa queda igual. El crédito es del empleado. Entonces, como en cualquier otro crédito bancario, pues igual ellos tienen que pagarlo, ¿sí? Se supone que esa es la finalidad de esta reforma, que no se atrase, que no le genere más intereses, pero el empleado tiene que ponerse al corriente, ellos tienen que pagar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que pasa aquí con estos descuentos, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasa en el siguiente periodo, porque aquí pues no se le pudo descontar mucho, sin embargo, no creo que le ajuste porque gana el mínimo. Listo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué me hizo aquí? Aquí me descuenta 9.38. A ver, aquí sí se me está yendo más arriba. Vamos a ver por qué. Ah, porque es el 20%, pero de este, ¿sí? Aquí ya sale un descuento más alto. Entonces, aquí me lo topa. Me lo topa el 20% y por eso es que aquí, aunque sale un poco más alto que el anterior, sigue no siendo el total de lo que vendría siendo el descuento. Entonces, sí, Saúl, aquí ya trae considerada ese 20% del salario mínimo. Pero como les comentaba, eso ya viene desde versiones anteriores. Ahorita lo único que viene es pues que no te descuente de más y que te guarde pues ese saldo al siguiente periodo siempre y cuando estés dentro del mismo mes. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna duda de lo que vimos? Si no tienen esta versión, tienen que instalarla para que esto les pueda funcionar como tal. ¿Sí? Entonces aquí me dice la amortización real serían 1.032, pero el tope del salario base de cotización pues son 9.38. Ah, ya sé por qué hace rato no me dio, porque yo lo estaba sacando con el diario y es con el de cotización, ¿sí? Salario base de cotización. Por eso a mí me daba 111 y daba 117 acá en el descuento, ¿vale? ¿Qué versión es? La 18.13. La 18.13 es la que tienen que tener ahorita instalada, que es la que considera este cambio. Porque en la versión anterior simplemente les descuenta todo, pero no ajusta nada. Es decir, ahí van a tener la situación de que les salgan los sobrerecibos en negativo si es que lo que ganó no le alcanza para cubrir el crédito, ¿sí? Y tampoco les va a guardar ese saldo para descontarlo en el periodo siguiente. Entonces, la versión anterior sí trae ya este cambio, porque recordemos que se publicó en febrero y el sistema pues ya lo contemplaba. Sin embargo, como fue de una forma muy rápida, ni los sistemas ni la autoridad todavía tenía como bien este cambio en sistemas como tal. Por eso es que dieron esa, digamos, como esa prórroga, ¿sí? O ese tiempo para que se pudiera aplicar a partir de ahora del 1 de julio.
¿sí? Entonces, esta versión 18.13 lo que trae es este cambio para que yo pueda decirle qué conceptos quiero que se descuenten primero y que no me dejen negativos los recibos. Dice, en este caso también se debe aclarar por qué se paga menos. Se supone que cuando es el salario mínimo, pues ya lo sabe la autoridad, ¿sí? Cuando es el mínimo, pero si fuera el mínimo, pues, fuera de esta circunstancia del mínimo, pues lo tendrían que aclarar. ¿Alguna otra duda, pregunta sobre el cambio? Realmente, si se fijan, es un cambio sencillo, nada más que, bueno, hay que entenderlo y hay que ver dónde lo tenemos que configurar para que nos funcione y para que tengan pues también el resultado deseado, ¿sí? Entonces, Infonavit, configuración del cálculo, y si nosotros decimos que me lo ajuste a cero, nosotros tenemos que indicar qué conceptos queremos que se descuenten antes del Infonavit. Si, por ejemplo, yo quiero que se descuente primero el Infonavit antes que el Fonacot, pues yo lo tendría que subir, ¿sí? Si quiero que se descuente el Infonavit antes que la caja de ahorro, yo tendría que subir primero el Infonavit antes que la caja de ahorro. Es decir, aquí ya ustedes tendrían que ajustar o que mover más bien los conceptos que ustedes quieran que tengan prioridad sobre los demás descuentos al momento de lo que viene siendo el descuento del Infonavit. ¿Dudas, preguntas? ¿O todo bien hasta ahorita? ¿A partir de cuándo podemos agendar la actualización? A partir de ya. Ya nos pueden marcar. ¿Sí? Se pueden contactar con nosotros para que les podamos hacer esa actualización o bien la pueden hacer ustedes. Lo más recomendable es configurarlo que sí lo ajuste. Pues sí, para que les puedan estar descontando lo que hace falta. ¿Sí? También es importante mencionar eso porque me preguntaban, oye, ¿y si un empleado no quiere y los demás sí? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Bueno, esta configuración es general. Esta configuración es para todos, ¿sí? El criterio que yo ponga aquí es el criterio que se va a aplicar a todos los que tienen crédito en mi empresa. Entonces, si alguno no quiere, pues a lo mejor ya tendría yo que ajustarlo manual. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo daría por terminada la sesión del día de hoy.